En este problema se plantea, un tanque industrial tiene forma cilíndrica con extremos hemisféricos, como se muestra en la figura, como se muestra en esta figura de acá. El depósito debe almacenar 1000 litros de fluido. Determinar el radio R y la longitud H que minimizan la cantidad de material utilizado para la construcción del tanque. Entonces, este problema es de optimización. En este caso dicen que esto debe almacenar 1000 litros y lo que hay que minimizar es la cantidad de material. La cantidad de material, en otras palabras, es el área superficial de todo este tanque. Por un lado tenemos el volumen, me lo están dando, sabemos que es igual a 1000 litros, donde el volumen de todo el tanque viene siendo igual al volumen de este cilindro del medio, más el volumen de esta semiesfera, más el volumen de esta semiesfera. El volumen de esta semiesfera de este lado, más el volumen de esta semiesfera de este lado, viene siendo el volumen de una esfera completa, de radio R en este caso. Entonces, el volumen de la esfera es igual a 4 tercios de pi por r al cubo, más el volumen del cilindro del medio, que es un cilindro de altura h y de radio r. El volumen de un cilindro de altura h y radio r es igual al área de la base del cilindro, que es pi r al cuadrado, ya que es el área de toda esta parte, por su altura, o sea, por h. Y el volumen de ese tanque me dicen que es igual a 1000 litros. 1000 litros por conversión es igual a 1 metro cúbico, en este caso lo voy a poner igual a 1, hay que ser consecuente con las unidades. Si lo pongo igual a 1 metro cúbico, simplemente al final las unidades, tanto del radio como de la altura, me van a dar en metros. Por otro lado, el área superficial de todo este tanque viene siendo igual nuevamente al área tanto del cilindro como de la esfera. El área del cilindro, de este cilindro del medio, viene siendo 2 pi r por h, ya que es el perímetro de esta circunferencia de radio R por la altura. Ese es el área de cualquier cilindro, más, nuevamente, cuando unimos este casco de acá con este casco de acá, se forma una esfera completa, o sea, más el área de una esfera completa. El área de una esfera de radio R es igual a 4 pi r cuadrado. Ahora, es importante tener en cuenta, siempre tener presente cuál es la función que se está optimizando y cuál es la restricción. En este caso, la función que se está optimizando es la función de área, ya que piden el mínimo, minimizar la cantidad del material. Por lo tanto, esta es la que estamos optimizando. Y esta de acá es la restricción. La restricción siempre es la función que está igualada a un valor numérico, que esa restricción es la que nos va a servir para llegar al resultado. Ahora, este es un problema que se resuelve mediante multiplicadores de Lagrange. Mediante multiplicadores de Lagrange, lo que tenemos siempre es que el gradiente de la función que estamos optimizando, en este caso el gradiente de esta función de área, va a ser igual a un lambda, que en realidad ese lambda se le llama multiplicador de Lagrange, pero usualmente no es muy relevante saber cuánto vale, por el gradiente de la restricción, que en este caso esa restricción es una función de volumen. Y simplemente operando va a quedar el gradiente de A. Eso es una función cuyas variables son R y H. Siempre el gradiente de cualquier función son las derivadas parciales de esa función respecto a sus variables. En este caso, la derivada parcial de esto respecto a R viene siendo la derivada de 2 pi RH respecto a R es 2 pi H. La derivada de 4 pi R2 respecto a R es 8 pi R. Coma. La derivada de esta función respecto a h sería entonces 2 pi RH respecto a h es 2 pi r, y la derivada de 4 pi r a la 2 respecto a h es 0. Por lo tanto, el gradiente de esta función queda así. Y eso va a ser igual a lambda por el gradiente del volumen, que va a ser el gradiente de este primer término respecto a r sería 4 tercios de pi, digamos, voy a ponerlo por acá, esto queda quieto, 4 tercios de pi, que es una constante, por la derivada de R3 respecto a R, que es 3R2. Este 3 se va con este 3, y la derivada quedaría como 4 pi r cuadrado. Más la derivada de este segundo término respecto a R, que la derivada de pi R2H respecto a R es 2 pi R H.
coma, la derivada de este primer término respecto a h es 0, ya que solo depende de r, y la derivada de este segundo término respecto a h sería pi r a la 2. Ahora, como lo que tenemos es una igualdad de vectores, simplemente significa que este primer término de acá, esta primera componente, va a ser igual a lambda por la primera componente de acá. Y esta segunda componente, 2πr, va a ser igual a lambda por la segunda componente de acá. Ahora, aquí lo que tenemos es un sistema de dos ecuaciones y tres incógnitas, ya que las incógnitas vendrían siendo r, h y lambda. Como tenemos dos ecuaciones, es necesario una tercera ecuación para completar el sistema, y esa tercera ecuación es precisamente esta restricción de acá. Siempre la ecuación para completar el sistema de ecuaciones va a estar dada por la restricción. Entonces, aquí hay diferentes formas de resolver este sistema. En la gran mayoría de casos la recomendación es tomar de las dos primeras y despejar lambda, igualar lambdas, y con eso vamos a obtener una relación entre r y h en este caso, en general pues entre las variables que se estén manejando. Entonces, despejando lambda de este primero, quedaría lambda igual a esta cosa de acá sobre toda esta cosa de acá. Aquí vemos que todos los pi se van con pi, se va con pi, se va con pi. De hecho, todo tiene factor común 2, o sea que todo se le puede sacar mitad. Y eso va a quedar, sacándole mitad a todo, quedaría, en el numerador quedaría h más 4 veces r, y en el denominador quedaría 2r a la 2 más RH. Y ese sería el primer valor de lambda. En esta segunda ecuación, lambda quedaría igual a 2πr sobre πr cuadrado, donde por acá una r se cancela, pi se cancela, y quedaría lambda igual a 2 sobre r. Voy a llevar entonces a esta primera ecuación 1, a esta segunda ecuación 2, y a esta de por acá 3. Vamos a tener entonces, igualando 1 y 2, va a quedar esta que obtuvimos por acá, igual a esta segunda de acá. Entonces, r pasa a multiplicar este lado, toda esta cosa pasa a multiplicar este otro lado y quedaría r por h, RH, más r por 4r, 4r a la 2, igual a 2 por 2r a la 2 sería 4r a la 2, más 2 por RH, que sería 2RH. Este 4r a la 2 de este lado se cancela con este otro 4r a la 2, y 2RH menos RH, porque esta cosa de acá pasa a restar a este otro lado, quedaría 2RH menos RH igualado a 0, y 2RH menos RH simplemente es RH. Y como en todo producto igualado a 0, significa que el primero es 0 o el segundo es 0. Es decir, R es igual a 0 o H es igual a 0. Ahora, R igual a 0 no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque si tomamos R igual a 0, en este cilindro de por acá, que es del que partimos, simplemente nos quedaríamos tanto sin esfera como sin cilindro. Sin embargo, H igual a 0 sí podría tener un poco de sentido, porque cuando H es igual a 0, significa que todo esto de acá se recorta, simplemente no habría cilindro,
y quedarían los dos cascos de esfera pegados, por lo cual tendríamos una esfera completa. Que en este caso el valor mínimo o el costo mínimo se obtiene cuando el tanque es completamente esférico, cuando no tiene un cilindro en el medio. Y cuando reemplazamos esa condición en esta ecuación 3, quedaría 4/3 de pi r cubo más pi r al cuadrado h, o sea, pi r al cuadrado por 0 igual a 1, por lo cual queda 4/3 de pi r cubo igual a 1, y r sería entonces, este 4 pasa a dividir, este 3 pasa a multiplicar, este pi también pasa a dividir, quedaría entonces, r cubo igual a 3 sobre 4 pi, o sea, r sola quedaría como la raíz cúbica de 3 sobre 4 pi. Y de hecho, pues así se puede dejar, simplemente raíz cúbica de 3 sobre 4 pi, pero esto es aproximadamente 0.62. Y como se dijo al principio del video, las unidades de este 0.62 van a ser iguales a metros. O sea, el radio es aproximadamente 0.62 metros. Porque el volumen inicialmente se planteó en metros cúbicos. Dijimos que el volumen iba a ser igual a 1 metro cúbico. Entonces, respondiendo a la pregunta que dice determinar el radio R y la longitud H que minimiza la cantidad de material, simplemente sería un tanque sin cilindro, o sea, H sería igual a 0 y R igual a 0.62 metros.